Hola, ¿qué tal a todos los alumnos de octavo grado? Que Dios les bendiga. Una vez más les saluda el profe Juan con la materia de Biblia. Recordemos que estamos trabajando siempre en nuestro libro y vamos a trabajar continuando, ¿verdad? Con las historias que hemos visto y retroalimentando un poco más acerca de la historia de Israel, ¿verdad? La división del reino, la construcción del templo de Jerusalén y de la misma manera vamos a ver aquí puntos importantes en el cual el pueblo de Israel tuvo que pasar en historia. Quizás no la vamos a entender y comprender por qué pasó esto, pero sí tenemos que saber poco de historia. Y vamos a entrar a la lección número 14. La lección 14 habla, dice acá, lo que es el fin de una era. ¿Y qué significa el fin de una era? Pues recordemos que en el tiempo antiguo habían reyes, habían jueces, habían sacerdotes, levitas, y así estaba conformado todo lo que es el pueblo de Israel. Entonces vemos allí en la página 38, vemos allí, nos aparece un cuadro donde podemos ver la línea de tiempo de cada uno de ellos. Entramos con el libro de Samuel, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, donde cada uno de los libros tiene su historia. Habla no solamente de un rey, habla también del pueblo, habla de sus costumbres, la cautividad, el castigo, la desobediencia. Cada uno de estos libros tiene su historia y cada uno de ellos da el fin a una era. Es como los capítulos de cuando ves una serie, ¿verdad? Ves una serie, ya sea animada, muñeco, anime, de lo que tú veas. Al final hay un fin. Al final hay algo que vos decís, se acabó todo. De esa misma manera hay aquí lo que es cada uno de ellos. Vemos primero de Samuel. La vida de Samuel fue así, en ciclo primer rey de Israel. Saúl también se trataba de la vida de David, antes de llegar a ser. Y así vemos cada uno de los libros, da una descripción del cual ellos fueron. Segunda de Samuel habla de David como un rey. En Crónica, segunda de Crónica dice Salomón en cautivos. Quiere decir que cada uno de estos libros tiene una historia, pero hay un final de esta historia. Luego vemos que en la página, siempre en la página 38, nos da otro cuadro de la cautividad de Babilonia. Vemos que aparece el rey Salomón en primera de Samuel, rey David, segunda de Samuel y primera de Crónicas. El rey Salomón en primera de Reyes y segunda de Crónicas, el rey Acá y también por último lo que son el rey de Babilonia. ¿Cuántos libros aparecen ahí? Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Reyes y segunda de Reyes. ¿Qué cree? Seis libros con historias de un principio y un fin. Un principio y un fin. Luego más adelante vemos que nos da lo que son unas preguntas. Dice, ¿cuál fue el primer, dice ahí, cuál es el único libro que nos habla del reino de Saúl? Según el cuadro que vemos ahí, primera de Samuel. Dice la pregunta número 2. ¿Cuáles dos libros nos hablan acerca del reino de David? Vemos el cuadro y dice segunda de Samuel y primera de Crónicas. La pregunta 3 dice, ¿qué libro nos cuenta acerca de David antes de ser rey? Vemos que ahí vemos a qué, primera de Samuel. Luego vemos qué libro nos habla del mismo periodo histórico como Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Vemos que sería Segunda de Crónicas. Y la pregunta 5, ¿qué libros termina con la cautividad de Babilonia? Es Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes. Vemos que estas preguntas las podemos contestar con el cuadro de la cautividad de Babilonia. ¿Qué es la cautividad de Babilonia? El pueblo de Israel estaba en este lado, vinieron los de otros países acá, los sitiaba, los tenía toda la gente ahí, se los llevaba a su ciudad y ahí los tenía cautivos, los tenía presos. A eso se llama cautividad, que con el tiempo iban a regresar. Porque ellos fueron cautivos por su misma desobediencia a Dios. Luego vimos datos interesantes de la segunda carta de Samuel. Unidos, los primeros capítulos trata de su nacimiento, sus primeros años, el rey Saúl, el rey David, y vemos que nos da como una gráfica. Periodo de los jueces,
Samuel y por último, periodo de los reyes. Es decir, todo tuvo un inicio y todo tuvo un final. Entonces vemos que en la segunda carta de Samuel, jueces, Samuel y reyes. Vemos el proceso en el cual ellos estaban. Dice la pregunta, la página 39, ¿quién era el rey en la época de los jueces? ¿Quién era el rey? No había rey. No había un rey todavía. Según Jueces 21:25. Dice la siguiente pregunta. Más tarde, en los días de Samuel, los hijos de Israel querían un rey. 1 Samuel 8:5. Así como tenían todas las otras naciones. Y pedían un rey humano. ¿A quién estaban rechazando? ¿Estaban rechazando a quién? A Jehová. Porque Jehová les había dicho, no van a ser reyes, sino que van a ser, yo los voy a liderar. Y ellos dijeron, no, queremos un rey. Luego vemos más adelante, en la página 40, que nos dice acerca, a veces Dios concede la petición de un pueblo, aún sabiendo que no es lo mejor, decidiendo aceptar las instancias de petición. Dios responde la oración y le dijo a alguien de quien se esperaba mucho. Su nombre era Saúl. Dice la pregunta, ¿por qué Saúl parecía ser el rey perfecto? Porque, según 1 Samuel 9:2, porque era joven y hermoso y un joven fuerte. Esa sería la respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo veía la gente a Saúl? 1 Samuel 16:7. ¿Cómo lo miraba la gente a Saúl? Lo miraba de un buen parecer y de una buena estatura, Luego vemos que dice, ¿cómo veía Dios a Saúl? Dios miraba a Saúl como Jehová miraba que su corazón. Saúl resultó ser un rey malo, porque no hizo la voluntad de Dios. Luego dice que vemos siempre en la página 40, lo que es un cuadro donde dice la gente se equivoca y Dios tiene la razón. Vemos el cuadro de David y el cuadro de Saúl, donde comparamos que Saúl, el pueblo lo escogió, David, Dios lo escogió, Saúl desobedeció la palabra de Dios, David obedeció la palabra de Dios. Vemos las contradicciones, ¿verdad? Cuando alguien elige a un Dios, pero cuando el Dios te elige a ti, Vemos también lo que son en los libros de Samuel, vemos cómo esta verdad se cumplió en la vida de los hombres, Esto quiere decir que cada uno de nosotros debemos de entender y comprender cuál es el verdadero propósito de las cosas, ¿verdad? Ya vimos 1 Samuel, 2 Samuel, vemos también lo que son los libros de los reyes y que hablan los libros de los reyes. En 1 Reyes leemos acerca de Elías, en 2 Reyes leemos acerca de Eliseo. Vemos en la formación básica de estos libros, como te decía, ¿verdad? Los nombres de los reyes, rey de Israel, rey de Judá, cuando se vivió el reino, cuántos años reinó cada uno de ellos, cuál fue el rey más malo y cuál fue el rey más bueno. Eso lo vemos en lo que son en los libros de los reyes, 1 Reyes y 2 Reyes. Vemos un reino unido, Saúl, Salomón y todos ellos. Eso quiere decir que cada uno de ellos tiene la necesidad de que entendamos y comprendamos cuál es el verdadero propósito que tenemos al dividirse. Resumamos todo esto. 1 Samuel, 2 Samuel, vemos la historia de los reyes como Saúl, como David. Vemos a lo que son los reyes, la historia, su nacimiento, cuántos reyes habían, cuántos reyes malos hubieron, cuál es su nacimiento, su historia, qué es lo que hicieron. El Reino Unido, el reino se dividió porque Dios elegía a los reyes, pero el pueblo elegía más a Dios. Y por último, así vemos que el fin de una era. ¿Qué es el fin de una era? Dios pone y Dios quita. Un rey nace, otro rey muere. Termina una serie, comienza otra. Tu vida empieza hoy, mañana termina. Eso quiere decir, pero en los caminos de Dios, la vida sigue, la vida eterna. Espero que hayas aprendido algo en esta clase y recuerda mandarme la comprobación de tu clase. Que Dios te bendiga.